Muchos de niños nos hemos sentido cautivados por las habilidades de determinado héroe. Este héroe que ha cazado criminales sin necesidad de superfuerza, sin necesidad de habilidades como volar, sin visión calorífica, sin nada por el estilo, simplemente con la ayuda de la tecnología y de su intelecto. Nos ha fascinado como Batman a lo largo de los años. Ha estado cazando criminales sin cesar, noche tras noche, sacrificando tiempo, esfuerzo y descanso. Estamos hablando de un multimillonario, un filántropo, que tras perder a sus padres, marcado por el trauma de haber perdido su niñez, entre comillas, decide ser el vengador de Gotham. Ser aquella persona que pueda defender a todos aquellos que están siendo asaltados constantemente con el crimen. En una ciudad en la que la policía está comprada, en la que los criminales, muchos de ellos son criminales de un rango alto en una escala de peligrosidad, en la que muchos de ellos son enfermos mentales, sin escrúpulos, sin miedo, que son capaces de hacer lo que sea por perpetuar el poder. Claro, según hemos ido creciendo nosotros, los espectadores, nos hemos quedado preguntando ¿y por qué Batman no acaba con los criminales? Y evidentemente no nos referimos a cualquier tipo de criminales. No nos referimos al típico asaltante de bancos, al típico portador de armas aleatorio. Nos referimos a los criminales, entre comillas, que asedian los derechos de los demás. Criminales de la talla de Bane, del Joker, de Poison Ivy, ya sabéis, los principales villanos enemigos de Batman. En este vídeo vamos a explorar cómo surge la figura de Batman, en qué contexto surge, qué representa auténticamente el personaje y de dónde viene esa ideología de no acabar con la vida de los criminales, llegando al punto en el que estamos hoy, el dilema en el que ¿por qué Batman no acaba con el Joker? ¿Deberíamos el resto de ciudadanos sacrificar nuestras vidas por el riesgo de que un criminal de este estilo esté cada cierto tiempo escapando de asilos, de cárceles, cosas por el estilo, por el derecho a la reinserción social? Sean bienvenidos un día más, damas y caballeros. Permítanme presentarme, yo soy Rubén y en el día de hoy seré vuestro anfitrión. Batman, también conocido como Bruce Wayne, es uno de los superhéroes más reconocidos dentro del universo de DC. Fue creado por Bob Kane y por Bill Finger. Hizo su primera aparición en 1939 en Detective Comics número 27. Batman, al igual que otros compañeros del género como Superman, como el Capitán América, nacieron en una época de gran incertidumbre, durante la Gran Depresión y el ascenso de la Segunda Guerra Mundial, un periodo en el que los Estados Unidos de América necesitaban héroes que representaran la lucha contra la corrupción y la lucha contra el mal. Y ahora bien, ¿de qué trata Batman exactamente? Pues como habéis podido comprobar, yo incluido, podemos darnos cuenta de que los enemigos de Batman no suelen ser gente normal. Usualmente suelen ser villanos que suelen tener enfermedades mentales graves. Tenemos por ejemplo el caso del Joker, que representa el caos absoluto, o el espantapájaros, que está obsesionado con infundir el miedo en toda la ciudad. Los enemigos que suele tener Batman no son simples antagonistas como vemos en otras historias de superhéroes, sino que suelen ser reflejos distorsionados de la mente humana. Vamos, o sea que Gotham, o ciudad gótica, como lo quieras llamar, es un lugar que básicamente es la ciudad de la locura, que está todo entrelazado, y Batman no se queda atrás. Tenemos el ejemplo del mismo, de un hombre que se decide disfrazar de murciélago, lo que más miedo le da en el mundo, junto con la muerte, para combatir a todos aquellos que se parecen a él, podríamos decir. Si hacemos un análisis a priori de Batman, podemos ver que, al igual que el Joker, al igual que el espantapájaros, también podríamos verlo como un presunto enfermo mental que busca expandir su propia visión del mundo, en este caso de una justicia que no consigue encontrar en el mundo exterior. Vamos, o sea que al final Batman no solo lucha contra el crimen, sino que lucha contra la mente humana, que en ocasiones puede llegar a ser algo bastante oscuro en situaciones extremas. Esto hace que veamos a Batman como un héroe complejo, siempre al borde de perderse en la misma oscuridad que intenta combatir. Pero claro, luego llegamos al siguiente punto. ¿Hasta qué punto justifica las enfermedades mentales el crimen, el caos, la desorganización, la falta de derechos del resto de ciudadanos que están, entre comillas, sanos mentalmente? Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿bajo qué circunstancias y por qué
Batman actúa de la manera que lo hace. Como ya hemos dicho, es la situación en la que muchas veces criminales muy peligrosos acaban haciendo lo que les da la gana, entran en la cárcel, acaban saliendo. ¿Y por qué? ¿Por qué directamente no acabar con ellos? Pues bueno, la respuesta, o una de ellas, la veríamos en la ética de Batman. Tenemos que entender que Batman nace principalmente el día en que mueren Martha y Thomas Wayne. A partir de este momento, Bruce Wayne decide convertirse en el cruzado de la capa, y su objetivo es castigar a los criminales y proteger a los inocentes, pero hecho de una manera en la que los criminales a los que él castiga no revivan el trauma que él sufrió. Pero claro, esto nos lleva a una serie de contradicciones, puesto que Bruce Wayne / Batman muchas veces, en vez de hacer esto de proteger a los inocentes, castigar a los culpables, podemos ver que se salta el método legal. En vez de llevarlos a un proceso, demostrar que son culpables, puesto que no hay culpabilidad hasta que se demuestre que el acusado no es inocente, Batman básicamente sería otro criminal más. Usa su estatus de poder y superioridad para castigar a los que él considera que son culpables. Y muchas veces no lo hace de manera gentil, sino que podemos ver como Batman muchas veces está dando palizas que podrían dejar en situaciones bastante desagradables a los criminales, situaciones que están cerca de la muerte pero sin llegar a ella, a través del terror, del miedo, de la violencia extrema, por lo que hasta qué punto estaría bien no hacer una eutanasia social, si lo llamamos de esa manera, y en vez de eso estamos pegando palizas de muerte a los criminales. Además, aunque Batman se niega a matar, su uso de la violencia plantea bastantes dilemas éticos y legales. El derecho reconocería el uso de la fuerza en situaciones muy específicas, como en defensa propia, defensa de la propiedad, pero Batman a menudo utiliza la fuerza como un medio de disuasión y castigo, lo que podría interpretarse como un abuso de poder, y más teniendo en cuenta que si por ejemplo lo hace un policía ya está mal, pero Batman ni siquiera es policía. Como he dicho antes, es un sujeto multimillonario, con bastantes herramientas, que decide disfrazarse de murciélago y empezar a pegar palizas a la gente, pero no es capaz de acabar con aquellos que son tan peligrosos. Ahora vamos al caso del Joker, el momento en el que podríamos decir que choca la ética de Batman. El Joker es uno de los villanos más icónicos de todas las historias de superhéroes en todos los tiempos. Fue creado en el universo de Batman, al igual que al mismo Batman, por Bill Finger y por Bob Kane, y apareció en Batman número 1. Está inspirado en la imagen de Conrad Bielt en la película El hombre que ríe, y fue concebido como un villano con forma de payaso para hacer contraposición a la imagen de Batman. Algo similar a lo que veríamos en Sherlock Holmes con su archienemigo James Moriarty. En el cómic La broma asesina tenemos uno de los principales orígenes del Joker, en el que se nos enseña que el Joker era un fracasado comediante que se vio obligado a meterse en un robo, el cual salió mal y acabó cayendo en un tanque de ácido, en el cual acabó con la piel pálida, el pelo de color verde y los ojos de color rojo. Y eso juntado con la frágil mente que ya tenía, lo que terminó de crear al monstruo que vivía potencialmente dentro de él. Otras versiones también nos dicen que empezó su carrera con otro apodo, llamado la Capucha Roja, que también caería en un tanque de ácido repitiendo el mismo proceso. Antes de comenzar a hablar de todos los crímenes que ha cometido el Joker en contra de Ciudad Gótica, Gotham, o con el resto de ciudades del universo DC, como puede ser Metrópolis, como puede ser Star City, deberíamos ver, en caso de que el Joker fuese a un juicio, qué pasaría. ¿Por qué tiene tantos atenuantes? Pues bueno, primero deberemos entender que el Joker vive en Nueva York. Bueno, Gotham está inspirada en Nueva York, mejor dicho, por lo que es presuponible que en esta ciudad no exista la pena capital, la pena de muerte, como sucede en otros estados de los Estados Unidos. También debemos entender que cuando se va a realizar un proceso dentro del ámbito del derecho, hay bastantes atenuantes que pueden jugar a su favor, básicamente el hecho por el que en vez de acabar en la cárcel, acaba siempre en un sanatorio, en un psiquiátrico o en un asilo. Así que debemos entender qué enfermedades mentales tiene el Joker, empezando por la primera, trastorno de personalidad antisocial. Esto lo podemos identificar viendo que el Joker no está interesado en los derechos de los demás, es muy difícil que demuestre empatía
tiene un comportamiento manipulador y narcisista, que en muchas ocasiones, como por ejemplo el caso de Harley Quinn, ha realizado actos atroces con el fin de manipular a los demás para que hagan el trabajo sucio. También tenemos un trastorno de la conducta narcisista. El Joker se ve como una figura súper importante y siempre menosprecia a los demás, haciendo que a lo largo de todos estos años de historia del Joker, la mayoría de sus historias sean de él causando el caos en Ciudad Gótica con el motivo de verse como el centro de atención, llamar la atención, hacer que Batman, que puede estar haciendo un trabajo bastante bueno con el resto de criminales, pierda el tiempo para perseguir al Joker a través de acertijos, a través de bromas, a través de secuestrar a otras personas simplemente por llamar la atención de todos los demás. Estos casos también los podemos ver en la mayoría de escenas animadas que tiene el Joker, que no es de extrañar que hayamos visto que el Joker acabe matando a sus secuaces porque sí. Otra enfermedad que vemos en el Joker es el trastorno límite de la personalidad. El Joker tiene una inestabilidad emocional extrema, lo que hace que de repente tenga comportamientos caóticos y comportamientos impulsivos. Su incapacidad para mantener relaciones estables y su constante fluctuación entre la euforia y la desesperación son indicativos de trastorno límite de la personalidad, además de su comportamiento autodestructivo, como enfrentarse a Batman de repente en lugares altísimos sin tener en cuenta la seguridad del mismo Joker. Otra enfermedad es la psicosis. El Joker parece sufrir episodios psicóticos donde pierde el contacto con la realidad. Esto se manifiesta con alucinaciones, delirios, como creer que el caos es la auténtica realidad. Su percepción distorsionada del mundo lo lleva a comportarse de una manera irracional y violenta, sin una comprensión clara de las consecuencias de sus acciones. Trastorno de identidad disociativo. En algunas versiones del personaje podemos ver cómo el Joker pasa de ser un payaso alegre, un payaso bromista, a ser de repente un asesino despiadado. Esto lo podemos ver en algunos casos en los que de repente el Joker se está riendo, saca una pistola y mata a un secuaz, cosa que no es bastante sorprendente porque lo hace muy a menudo. También tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Aunque no es tan evidente como los otros trastornos, el Joker muestra signos de comportamiento obsesivo. Su fijación con Batman y su necesidad de crear caos de manera precisa y elaborada pueden considerarse comportamientos obsesivo-compulsivos. A pesar de decir que el caos es la auténtica realidad, su tendencia a planificar minuciosamente sus crímenes y su obsesión por lograr ciertos resultados también encajan en este diagnóstico. También podríamos ver depresión. A pesar del comportamiento alegre y caótico del Joker, en algunas representaciones el Joker muestra signos de depresión. Esto puede verse en su nihilismo y su creencia de que nada en el mundo tiene sentido, lo que puede ser síntoma de una profunda desesperación y vacío emocional. También tendríamos la manía. El Joker a menudo exhibe episodios de manía, caracterizados por una energía extrema, una habla acelerada y comportamientos imprudentes y peligrosos. Durante estos episodios parece imparable y no considera las consecuencias de sus acciones, lo que es típico de un estado maníaco. Sadismo. El Joker obtiene placer y satisfacción al causar dolor y sufrimiento a los demás, lo que es un claro indicativo de sadismo. Su deseo de ver sufrir a Batman y a la ciudad de Gotham y a cualquier persona que se cruce en su camino es una parte central de su personalidad. Este rasgo lo convierte en uno de los villanos más aterradores y peligrosos. Algunos expertos han sugerido que el Joker podría tener esquizofrenia paranoide, un trastorno caracterizado por delirios de persecución y alucinaciones auditivas y visuales. El Joker muestra signos de paranoia extrema creyendo que todos están en su contra o que están involucrados en algún tipo de complot. Ahora que ya hemos hecho una pequeña aproximación de qué enfermedades mentales tiene o puede tener el Joker, debemos hablar de los crímenes que ha cometido. Para ello he cogido unos cuantos de los que para mí me parecen muy graves, de los que tiene, y voy a usar la legislación que existe en Nueva York, ya que la ciudad de Gotham está basada en Nueva York en la vida real. El primer crimen es el asesinato de Jason Todd, el segundo Robin. Vamos, básicamente el Joker secuestró y golpeó brutalmente a Robin con una palanca dejándolo moribundo y posteriormente, no solo con esto, hizo explotar el lugar donde Jason estaba retenido matándolo. Aquí los cargos serían asesinato en primer grado, secuestro en primer grado y uso de explosivos con intención de causar daño. Vamos, que aquí directamente el asesinato en primer grado en la ciudad de Nueva York es cadena perpetua sin libertad condicional,
Secuestro son 15 a 25 años y explosivos en un asesinato serían 10 años más en la condena. El segundo crimen que tenemos en la lista, masacre en el hospital de Gotham. Esto lo vemos en la película The Dark Knight, de Caballero Oscuro, donde el Joker hace explotar un hospital entero en Gotham, causando múltiples muertes y destrucción masiva. Aquí tendríamos otra vez asesinato en primer grado, terrorismo y uso de explosivos con intención de causar muerte y destrucción masiva. Si hubiese matado a más de 10 personas, sería cadena perpetua múltiple, o pena de muerte en caso de que no llegásemos al 2007, puesto que en Nueva York en el año 2007 se abolió la pena capital. También tendríamos terrorismo, que sería 25 años a cadena perpetua. Uso de explosivos puede agregar de 10 a 20 años más. Seguimos con mutilación, agresión sexual y tortura de Bárbara Gordon. En la broma asesina, como he mencionado antes, el Joker dispara a Bárbara Gordon paralizándola de por vida. Luego la tortura psicológicamente tomando fotografías de ella para infligir sufrimiento mental a su padre, el comisionado Gordon. Y aparte de eso, procede a tocar el violonchelo. Cargos, pues tendríamos intento de asesinato, tortura y mutilación, agresión sexual, lo que conllevaría intento de asesinato de 15 a 25 años, tortura y mutilación 25 años o cadena perpetua, tocar el violín 25 años a cadena perpetua. Seguimos con envenenamiento masivo con el gas de la risa, un clásico del Joker. En varios cómics el Joker utiliza el infame gas de la risa para envenenar y matar a decenas de personas, haciéndolas reír hasta morir. Aquí tendríamos asesinato en primer grado, terrorismo químico y posesión y uso de armas químicas. Aquí tendría por los asesinatos en primer grado otra vez cadena perpetua por cada una, terrorismo químico implica 25 años y uso de armas químicas podría agregar otros 15 a 30 años. Intento de destruir Gotham con una bomba nuclear. En varias historias el Joker amenaza con detonar una bomba nuclear en Gotham, lo que causaría la destrucción de toda la ciudad. Cargos: terrorismo nuclear, posesión de armas de destrucción masiva e intento de asesinato en masa. Terrorismo nuclear implica cadena perpetua, posesión de armas de destrucción masiva 25 años o cadena perpetua, intento de asesinato en masa puede sumar otros 25 años o cadena perpetua. Luego, si nos vamos a universos paralelos, tenemos el asesinato de Lois Lane, la mujer de Superman, mientras ella estaba embarazada. Básicamente el Joker engañó a Superman para que mate a su propia esposa, manipulando a Superman para que la vea como Doomsday. Lois también estaba embarazada en el momento de su muerte, lo que agrava aún más el crimen. Cargos: asesinato en primer grado, feticidio, terrorismo psicológico. De condena tendríamos cadena perpetua, el asesinato de un feto, feticidio de 10 a 25 años más, terrorismo psicológico de 25 años a cadena perpetua. Detonación de una bomba nuclear en Metrópolis. Seguido con esto, por lo que le hizo a Superman, el Joker colocó y detonó una bomba nuclear en Metrópolis, causando la muerte de millones de personas. Este acto no solo es un crimen de genocidio, sino que también es uno de los peores actos de terrorismo jamás cometidos en el universo de DC. En cargos tendríamos genocidio, terrorismo nuclear, asesinato en masa, asesinato de primer grado y uso de armas de destrucción masiva. Y como ya he comentado antes, el propio sistema legal de Gotham, puesto que estaría basado en Nueva York, no podría matar al Joker. Y esto tiene dos puntos que hay que mencionar. Primero, el Joker se inventó en 1940 y desde 1940 hasta 2007 en Nueva York había pena de muerte, por lo que si nos ponemos exquisitos, no hay ningún motivo por el que la ciudad de Gotham tuviese que dejar al Joker vivo, por más enfermo mental que estuviese, puesto que es un criminal reincidente que no para de escaparse de asilos con el fin de seguir haciendo daño. Segundo, desde 2007 hasta ahora,
podríamos decir que el crimen cometido en la saga Injustice sería tan sencillo de que en el momento en el que empieza a liarla en otras ciudades como Star City, como Metrópolis, lo ponemos en otra jurisdicción y podría sufrir la pena capital. O sea que al final, por mucho que el Batman está en el rollo de el Joker es mi problema, tengo que encargarme yo de él, etcétera, como ya conocemos a Batman, no es necesario. Batman no se tendría que preocupar de él, y por mucho que intentase sentirse culpable no sería culpa suya, porque al final se estaría ciñendo al sistema de justicia de los Estados Unidos de América. Y en conclusión, con el tema de los crímenes del Joker, si nos pusiésemos en un mundo realista, las enfermedades mentales del Joker sí que podrían tener algún atenuante. Si se demuestra que estaba totalmente incapacitado mentalmente durante los crímenes, si se demuestra que no tiene capacidad para entender lo correcto y lo incorrecto. En el mundo de Batman, todo el mundo sabe dentro de Gotham que el Joker es un gran manipulador, mentiroso, y es perfectamente consciente de lo que hace y cómo hacerlo. Y bueno, a pesar de que muchos os quejáis de que ya cansa la historia de ver al Joker escapándose de Arkham Asylum o de escaparse de algún psiquiátrico, etcétera, debemos entender otra cosa: el auténtico motivo por el que Batman nunca matará al Joker. Y es básicamente por el dinero y por el capitalismo, si lo decimos de una manera sencilla. Debemos entender que las historias de superhéroes no son novelas, son un medio por el cual grandes corporaciones ganan dinero. Y si tienen que reiniciar la historia del Joker 20 veces, lo van a hacer. Si tienen que matar al Joker y revivirlo en un universo alternativo, lo van a hacer. Si tienen que hacer que Batman deje de usar la capucha y que lo haga Nightwing, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque eso genera dinero. También tenemos que entender que en el mundo real no hay sitios tan estúpidos como para que un señor que pesará a lo mucho 60 kilos, que no tiene ni fuerza sobrehumana ni nada por el estilo en el universo de DC, se escape tantas veces, que no lo haya matado ningún policía en algún tiroteo, cosa que es bastante posible porque sabemos lo descuidado que es el Joker y la cantidad de tiroteos que suceden en la ciudad de Gotham. O el hecho de que no haya matado ningún otro criminal. Es un personaje muy carismático, al igual que Batman, y son un dúo que ha estado funcionando desde hace más de 80 años y no lo va a dejar de hacer porque unos chavales del siglo XXI se estén quejando. Y sin más dilación, me gustaría despediros. Muchísimas gracias. Si has llegado hasta aquí, eso significa que por lo menos el canal te está gustando. Agradecería muchísimo que te suscribieses, que dejases un like y que en comentarios me dejases cuál es el crimen más atroz que para ti ha cometido el Joker, qué es lo peor que sucede en el universo de DC, si hay algún enemigo que es peor que el Joker y nada más. Dicho esto, nos vemos en la próxima.